Bien, hermanos, buenos días, a Tesoros del Cielo. Empezamos una nueva clase, una nueva temporada y estamos gozosos de que nos acompañen. Hoy estaremos empezando una nueva clase que se va a llamar Vida Abundante. Es el deseo del Señor que tengamos vida y vida en abundancia. Y vamos a estar estudiando este libro que les recomendamos que también lo tengan, ¿verdad? Se llama Pecados Respetables, escrito por el hermano Jerry Bridges. Este libro será la base, como la guía más bien de nuestro estudio Vida Abundante, que es lo que el Señor desea para nosotros, una vida llena, una vida para su gloria. Así que vamos a orar para dar comienzo a la clase y les invito a inclinar sus rostros para en reverencia al Señor y para no distraernos, cerrar los ojos y decirle al Señor: amado Padre, seguimos delante de tu presencia gozosos porque nos has dado un día nuevo de vida, una nueva oportunidad de ver tu misericordia, tu gracia, ver tus obras maravillosas en nuestras vidas, en la de los que nos rodean, Señor. Porque tú eres vivo, tú eres real, Señor, y poderoso, te sigues manifestando, Señor. Gracias por los milagros que haces espiritualmente hablando, físicamente hablando, Señor, tu provisión, tus cuidados, tu protección, Señor. Gracias por este tiempo que nos das para hablar del poder que tú tienes sobre nuestra vida, Señor. Y Señor, el poder que tienes sobre el pecado, el poder que tienes para hacernos nuevos, Señor. Gracias, Jesús, por tu obra salvadora, redentora, tu obra de misericordia para cada aquel que crea en ti, Señor. Te dedicamos este tiempo, rogamos tu dirección, tu sabiduría, que se derrame, Señor, Santo Espíritu, tu guianza. Abre nuestros ojos a examinarnos a nosotros mismos, Señor, y entregar las áreas que faltan, Señor, porque todavía hay áreas que falta que tú reines, Señor, y queremos descubrirlas para que tú seas glorificado, Señor, en nuestro diario vivir. Bendice ese tiempo, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, empezamos con un versículo que va a ser el lema de esta clase, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mucha gente puede decir, yo estoy vivo, yo tengo vida, pero hay gente que tiene vida, pero una vida bastante vacía, una vida bastante insatisfecha. Y el Señor por eso dice: yo vengo para darles vida, pero no una vida nomás por vivir, sino una vida en abundancia. Y lo que vamos a hacer en esta clase es descubrir, como dijo la primera parte del versículo, hay un enemigo que vino a matar, a hurtar y a destruir esa vida y esa vida en abundancia. Y primeramente tenemos que reconocer que gracias a Jesús, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, gracias a Él. La palabra de Dios nos explica que hay un enemigo que vino a robar y matar y destruir. Ese enemigo es el diablo o Satanás, también ese nombre se le da. Él viene con la intención de destruir todo lo que Dios ha creado: el mundo, la humanidad, el matrimonio, la familia, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. ¿Cómo logra él su propósito macabro? Introduciendo el pecado. El pecado nos roba, nos mata y nos destruye, tanto físicamente como espiritualmente. Ese es el poder del pecado, que nos destruye físicamente. Nosotros morimos porque hemos pecado. Es una consecuencia, una evidencia de que hemos pecado, la muerte. Y espiritualmente el pecado nos roba, nos mata nuestra relación con Dios y
nuestro acceso a Dios. El pecado, dice las Escrituras que hemos sido destituidos, no tenemos derecho a entrar al cielo por el pecado. Así que el pecado es grave, es muy serio porque destruye, mata físicamente y espiritualmente. Lo más triste es la muerte eterna. Acuérdense, hay 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, ¿verdad? Todos, si el Señor todavía no viene, vamos a experimentar la muerte física. Algunos, o más bien todos, hemos experimentado la muerte espiritual, pero gracias al Señor que nos da vida en Cristo, espiritualmente hablando, y vida física también. Lo que debemos de evitar es la muerte eterna, que es ya una muerte permanente y para siempre, que es estar lejos de Dios. Así que igual como hay 3 tipos de muertes, hay 3 tipos de vida. Hay la vida física, ¿verdad? Que nos vamos desgastando, envejeciendo, ¿verdad? También hay la vida espiritual, que es tener una relación nueva con el Señor, ¿verdad? La relación que había sido quebrantada ahora está restablecida, está otra vez, estamos en comunión con Dios, la vida espiritual, y la vida eterna, que es cuando estemos con el Señor para siempre. Así que el pecado definitivamente nos puede destruir física como espiritualmente. El pecado destruye nuestra relación con nuestro Creador, esa es la muerte espiritual, y quebranta relaciones con nuestro prójimo. El pecado mata cualquier posibilidad de gozo. El pecado nos hace merecedores de castigo, que es la muerte eterna. El pecado nos trae maldición. El pecado logra robarnos de una vida abundante y plena. Así que vemos la gravedad y seguiremos analizando aún más, profundizando la gravedad del pecado, ¿verdad? Nos trae muerte, nos roba, nos quita el gozo, nos roba tener relaciones con nuestro prójimo saludables, ¿verdad? Vemos físicamente el pecado como destruye a través de vicios, a través de malos hábitos, destruye el físico y las relaciones emocionales entre nuestros seres queridos, familiares, ¿verdad? Cuánta destrucción trae el pecado. El propósito de esta clase es mostrar con la palabra de Dios que Jesús nos ha librado de las consecuencias y del poder del pecado para que vivamos una vida para su gloria. Básicamente, de esas 3 muertes, Jesús nos libra de las 3. De la muerte física nos puede librar el Señor, porque sea que muramos o que vivamos, del Señor somos, ¿verdad? Porque si morimos, Él nos puede resucitar. Y si vivimos y Él viene, cuando estemos vivos, nos puede transformar para su gloria. Así que de la muerte física nos libra. De la muerte espiritual nos libra, porque Él logra justificarnos para que podamos tener comunión con nuestro Dios perfecto. Justificación es declararnos perfectos. Él puede cubrir nuestro pecado con su perfección para darnos acceso al Padre, eliminando la muerte espiritual. Y algún día la muerte obviamente elimina la muerte eterna. En Jesús tenemos vida eterna. Así que ese va a ser el propósito de la clase, mostrar en cada clase con la palabra de Dios que Jesús nos ha librado de las consecuencias y del poder del pecado para que vivamos una vida para su gloria. El propósito de la clase es ayudarnos a identificar aquellos pecados que se han hecho carne o han echado raíces en nuestras vidas y están limitando el propósito que el Señor Jesús tiene desde antes de la fundación del mundo para nuestras vidas. Aunque nosotros no lo creamos, hay pecados en nuestra vida que están tan profundos, las raíces están tan profundas que ya no los vemos como pecados, y el propósito de esta clase es que el Espíritu Santo nos redarguya, nos abra los ojos a esos pecados que nos hemos acostumbrado y que los vemos muy natural, muy común, para que
al identificarnos podamos, como dice aquí, dejar que el propósito del Señor se cumpla en nuestras vidas, ¿verdad? Porque esos pecados limitan el propósito, limitan que vivamos una vida abundante. Pecados que hemos tolerado como aceptables, tanto que hasta los respetamos y consideramos parte de nuestro carácter, parte de nuestra cultura o parte de nuestro medio. Son estos pecados respetables, le hemos puesto ese nombre, que deseamos identificar. El propósito de la clase es permitir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, trayendo convicción y llamarnos al arrepentimiento y a la transformación en Cristo, para así verdaderamente disfrutar de la vida en abundancia que Él tiene para nosotros. Hay algo que nosotros como creyentes a veces descuidamos, y es que al Espíritu Santo del Señor lo podemos contristar, lo podemos entristecer cuando dejamos o damos rienda suelta a actitudes o pecados que obviamente ofenden al Señor. Entristecemos el Espíritu y lo que es más triste, podemos hasta apagar el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando vivimos de esta manera, con pecados escondidos o tolerados, pecados muchas veces enaltecidos o pecados acariciados por nuestro carácter, nuestra cultura, o a veces, como dice aquí, nuestro medio, ¿verdad? Lo consideramos normal y ni siquiera ya lo vemos como malo, pero sin embargo, esa actitud, ese pecado está entristeciendo y está limitando la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El pecado es como un cáncer que puede permanecer sin ser detectado, pero va creciendo, una malignidad. Esta produce metástasis, o sea, se reproduce en otros órganos, se va esparciendo, contaminando y a la larga produce la muerte. A mí se me hace muy interesante, a veces hay personas que conocemos, ¿verdad?, que se les diagnostica el cáncer, pero a veces ya tan avanzado que ya se ha regado, ya se ha propagado en otros órganos, ¿verdad? Tal vez empezó en un lugar, pero llega a contaminar otras áreas. Y lo que siempre me llama la atención es a veces personas que se les diagnostica y 2, 3 meses después muere, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, se veía bien, ¿qué pasó? Nomás le dijeron y se muere, ¿verdad? Como a veces, como mucha gente dice, parece que el impacto del descubrimiento causó que como que diera rienda suelta a la enfermedad, pero la realidad es que el cáncer puede ser en muchos casos silencioso, empieza pequeño, pero cuando estas malignidades, la palabra malignidad conlleva esa connotación de tener la habilidad de propagarse silenciosamente, ir afectando otros órganos, que es lo que se conoce como la metástasis. Ahora, asimismo, el pecado, si se le deja sin atender, tiene alcances de influencia maligna y de perturbación, no solo al que lo practica, sino a los que le rodean. El pecado es una malignidad, un cáncer espiritual y moral. Si se le deja sin control, contaminará todas las áreas de nuestra vida. Por eso queremos hacer énfasis en la gravedad. Pueda que digamos, solamente es este pecado, no me afecta tanto, pero a la larga, como un cáncer, va a ir contaminando todas las áreas de nuestra vida. No solamente la mente, el corazón, nuestra voluntad, ¿verdad? Nuestro carácter, va a ir propagándose, va a ir avanzando poco a poco, es sutil. Pecados respetables o tolerados pueden ser silenciosos también, en el sentido de que parecieran no afectar tanto, parecieran no ofender mucho. Pecados como la ingratitud, el chisme, el juzgar, la murmuración, pecados de la lengua, la ira,
la envidia, la mundanalidad, la impaciencia, la amargura, la lujuria, la inmoralidad e incluso la omisión de buenas obras, ¿verdad? No solamente cosas que hacemos, pero cosas que no hacemos. Acordémonos lo que dijo Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 17, dijo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Y entra bastantes áreas, ¿verdad? Cosas que sabemos que son buenas y no las hacemos. Sea, por ejemplo, buenas obras para otras personas, ¿verdad? A veces sabemos que hay gente en necesidad y nomás ignoramos las necesidades de otros. A veces sabemos que es bueno, por ejemplo, leer la palabra, orar, sabemos que es bueno alabar al Señor, sabemos que es bueno ir a la iglesia, instruirse, sabemos, hay muchas cosas que sabemos que son buenas, pero cuando no las hacemos, se constituyen en pecado. Es en estos pecados más sutiles que nos enfocaremos en clases subsiguientes, recordando siempre que nuestro amado Señor Jesucristo vino para librarnos y ofrecernos una vida nueva y abundante. La idea no es puntualizar para señalar, la idea es reconocer que hay libertad en Cristo, hay poder en el Señor. Él vino para darnos vida y Él quiere que vivamos una vida abundante, una vida llena a plenitud, ¿verdad? Con su presencia, con la plenitud del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5 dice, y sabéis que Él, el Señor Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esa es la promesa. El Señor vino para librarnos del poder del pecado, ¿verdad? Quitarnos nuestros pecados. No hay razón para que un hijo de Dios viva en derrota y viva en una actitud de pesimismo, negatividad, diciendo, oh, yo soy así. Hay dichos, por ejemplo, del mundo que a veces se nos penetran a nuestra vida. Por ejemplo, han oído ese dicho que dice, genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Y decimos, esta persona, esta señora, este hombre nunca va a cambiar. La realidad es que humanamente no podemos cambiar, pero para eso apareció, como dice aquí, Él, para quitar nuestros pecados. Hay poder en Jesús, ¿verdad? Y ese es el mensaje, de que no debemos de vivir unas vidas conformistas espiritualmente hablando, diciendo, bueno, ya esto no lo voy a poder vencer. No, sí se puede vencer con el poder del Señor Jesús en nosotros, ¿verdad? La nueva vida en Cristo. Hechos capítulo 26 a 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este versículo está bastante lleno de verdades, muy pequeño, pero muchas revelación de lo que hizo Jesús en nuestra vida. Miren, noten, primero dice que nos abrió los ojos. El Señor eso vino a hacer con su palabra, con su obra. Él vino a abrirnos los ojos para que nos convirtamos, para que haya un cambio en nuestra vida. Él quiere que salgamos de las tinieblas y vengamos a su luz admirable, ¿verdad? Él vino para darnos esa vida y también para librarnos del poder de Satanás. Aquí ven, nos abre los ojos, nos convierte, nos cambia de las tinieblas a la luz y nos libra del abrazar, por decirlo así, el poder de Satanás que nos tiene subyugados, nos tiene atrapados, ¿verdad? Y eso lo hace para que recibamos por fe, ¿qué cosa? El perdón de pecados. Y no solamente ese perdón, sino una herencia, ¿verdad? El Señor es súper generoso. Hay una palabra que resume eso. Él es magnánimo. Eso quiere decir súper generoso. No solamente que nos perdona, sino que nos da más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Una herencia que recibiremos algún día en gloria. Ahora, hay algo hermoso que es
siempre bueno recordarse las definiciones de lo que es la gracia y la misericordia, ¿verdad? Y parece trabalenguas porque gracia es darnos lo que no nos merecemos, ¿verdad? El Señor en su gracia nos da salvación, nos da llenura, nos da esta cobertura para perfección. Él nos da perfección, su perfección, y toma nuestra imperfección sobre Él en la cruz, ¿verdad? Así que esa es su generosidad, la gracia que nos da lo que no nos merecemos. Pero también es un Dios misericordioso, que no nos da lo que nos merecemos. Ven a la diferencia, ¿verdad? Él nos da lo que no nos merecemos y no nos da lo que nos merecemos, ¿verdad? Nos merecemos condenación porque hemos pecado, nos merecemos castigo, nos merecemos maldición, pero Él nos da en su generosidad bendición, nos da vida, nos da perdón, nos da herencia. Así que hermosa la obra del Señor en nosotros. Así que vamos a hacernos una pregunta a lo que vamos estudiando más adelante. Vamos a pensar, ¿qué es pecado? Si hemos visto que el pecado es como un cáncer, es grave, ¿verdad? Nos destruye, nos roba, mata nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo, ¿verdad? Tiene bastante poder el pecado, pero vamos a ir viendo versículos, y hemos dejado un espacio aquí para que conteste lo que el Señor le vaya revelando lo que es pecado, ¿verdad? Para ir teniendo unas definiciones amplias y concretas de lo que es pecado delante de Dios, ¿verdad? Y primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es un quebrantamiento, el pecado es infracción, es quebrantar un mandato, es transgredir, es pasarse de lo establecido, ¿verdad? Es a sabiendas escoger el desobedecer, ¿verdad? Así que ahí vemos unas cuantas definiciones de pecado, ¿verdad? Una infracción. Ahora, hay una ilustración que es muy buena para ayudarnos a entender la cantidad de pecado que tenemos en nuestra vida. Porque lamentablemente en nuestra era ya no es muy popular hablar del pecado. Tanto se ha metido esta corriente de que nos sintamos bien, de que queremos sentirnos bien, de predicaciones motivadoras, ¿verdad? Queremos algo que levante el ánimo de ¿cómo se llama esa? La autoestima, exactamente. Eso es casi todas ahorita la corriente de las predicaciones es levantar la autoestima. Y se erradica, se quita las predicaciones donde se hable de pecado. El libro habla de que hay una socióloga que estudió 47 sermones acerca del hijo pródigo y cómo cada predicador enfocaba esta parábola y cómo el enfoque era de levantar, más bien como de enfocarse en el fin de decir él fue restaurado, pero casi ninguno se enfocó en su vida de pecado y porque hablar de pecado suena ofensivo, ¿verdad? Yo les comentaba a las hermanas la semana pasada que en el ministerio carcelario me tocó, hubo un incidente porque una presa, una encarcelada, cuando yo llegué estaba viendo mucha revolución en la clase que estaba dando otra hermana y yo llegué y pregunté qué está pasando. Este es tiempo de estudio bíblico, no es tiempo de conversar, no es tiempo de estar dando opiniones personales. Entonces la hermana que daba la clase me dijo, es que comentamos que Eva pecó y la hermana dijo que nosotros no debemos de pecar. Entonces una de las encarceladas dijo, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos vivir? Porque había dicho, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios manda.
Eva pecó, pero nosotros debemos de vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Entonces la encarcelada dijo, ¿cómo? Y dijo algo más que yo no supe hasta después, y después se los digo para que vean cómo Dios trabaja. Y que cuando yo llegué, entonces les dije, déjenme explicarles, y les empecé a decir, miren, todos hemos pecado. Jesús dijo que hasta los malos pensamientos son pecado. Y yo dije, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que si te enojas contra tu hermano, eres culpable de juicio. Y les digo, estaba diciéndole yo a las muchachas, así que delante de Dios, todos somos asesinos, porque todos nos hemos enojado con alguien, hemos matado a alguien en nuestro corazón, porque la ira lleva a otras acciones, ¿verdad? Entonces, una de las encarceladas me empieza a gritar y dice, no me gusta lo que usted está diciendo, ¿cómo nos viene a decir que todos somos asesinos? ¿Qué es eso que nos está diciendo? No me gusta, me voy a salir. Entonces yo le dije, puede salirse, y le dije, yo no lo estoy diciendo, Jesús dijo, y ella me gritaba por encima de mi voz, y yo le decía, Jesús dijo, y ella, no, Jesús dijo, y se levantó y se salió. Lo que yo no sabía, después me dijo la hermana conversando cuando ya nos salimos de ese módulo, me dijo, la encarcelada dijo, ¿cómo puedo yo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si yo he matado a alguien? Y yo sin saber, pero el Espíritu Santo dirigiendo, vengo y el Señor me guía a un versículo que habla del asesinato y cómo todos en realidad hemos quebrantado la ley de Dios, como dice aquí, infracción, hemos traspasado esa ley, ¿verdad?, de perfección. Ahora, otra ilustración es, por ejemplo, digamos que tenemos nomás 3 malos pensamientos al día, 3, que no son muchos, ¿verdad? A veces nos levantamos y en lugar de dar gracias a Dios, renegamos. Ay, que tengo que ir a trabajar, que tengo que ir a hacer la comida para estos malagradecidos, ¿verdad? Qué cara que está la fruta, la vegetación, qué caro que está todo. Estamos renegando, un mal pensamiento de ingratitud. De repente nos vamos al mercado y alguien se nos cruza a la fuerza y nos hace frenar, y por ahí otro mal pensamiento de quererle decir, hay gente que dice hasta de lo que se va a morir, ¿verdad? Sí. Otro mal pensamiento. Y antes de que se acabe la noche, pues nos tropezamos por ahí, nos lastimamos. Y otro mal pensamiento, ¿verdad? Entonces, 3 malos pensamientos al día. En un año son más de 1000 malos pensamientos al día. 1000. Ahora, si vivimos 70 años u 80 años, son 80,000 malos pensamientos, nomás con 3 al día, 80,000. Ahora sí. Cambiamos esos pensamientos por infracciones de tráfico, porque estamos hablando aquí de infringir la ley, ¿verdad? Infracciones o tickets, como se le dice acá. ¿Qué les parece a ustedes si se presentan delante del juez y le dicen, juez, yo he sido una buena conductora, manejo bien, pero tengo unas cuantas infracciones, unos cuantos tickets? Y el juez dice, ok, me caíste bien, ¿cuántos? Y le digo 80,000. Sí. ¿Qué creen que diría el juez? A la cárcel, ¿verdad? No hay opción, ¿verdad? A veces con uno le dicen tiene que pagar $300, o a veces tiene que le quitan la licencia, hay consecuencias, ¿verdad? Por infringir la ley humana. Imagínense infringir la ley divina. Entonces, en verdad estamos en grave situación delante de Dios. Sin Cristo estamos bajo maldición, ¿verdad? Miles y miles, y eso que nomás dijimos de 3 malos pensamientos. Ahora, imagínense cómo ofendemos al Señor. Infringimos la ley de muchas maneras. Ahora, como humanos tenemos altos conceptos de nosotros mismos y pensamos que somos buenos. Pero delante del Señor, Él dijo que no hay nadie bueno más uno, y ese es Dios, ¿verdad? Así que pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Gálatas 3, del 10 al 13 dice,
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ven? El que quiere justificarse por la ley, hay gente que dice: yo soy bueno, yo soy buena persona, yo hago bien a todos. Precisamente esta semana, hace 2 días, nos topamos con una señora en el tiempo de evangelismo. Ella le preguntamos que si ella pensaba que se iba a ir al cielo, y dijo sí. Y inmediatamente dijo: sí, porque yo soy muy buena persona. Nadie me llega, dijo así. Nadie me llega y dice: yo doy mi vida por los demás. Siempre los pongo a los demás primero. Entonces, desde ahí ya sentimos que iba a ser un prospecto, una persona un poco difícil para entender esta realidad, que dice que nadie se puede justificar por las obras de la ley. Nadie por decir: yo no miento, yo no robo, yo no mato, yo no adultero. Las obras de la ley, para nosotros son 10 mandamientos. El Señor prácticamente los simplificó en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como uno mismo. Nadie puede decir: yo amo a Dios sobre todas las cosas, porque siempre está nuestro yo, ¿verdad? Siempre está distracciones, prioridades. Se engaña a sí mismo el que dice: yo a Dios lo tengo primero y al prójimo menos, porque si Dios no es primero, el prójimo menos. Siempre vamos a ser nosotros los primeros. Así que esos son, si pensamos en los 10 mandamientos, pero acordémonos que las Escrituras hay leyes civiles, leyes religiosas, leyes sacerdotales, leyes morales, y son más de 600 mandamientos los que abarca el Antiguo Testamento. Y él dice: nadie puede justificarse por decir: yo he cumplido las obras de la ley, porque miren el detalle. Aquí está el detalle, como decía ¿era Cantinflas? No, no era Cantinflas, era Tres Patines, ¿verdad? ¿Quién era que decía? ¿Ah? Ahí está el detalle. El resorte, ¿no? El resorte, bueno, este es puro mexicano aquí, ¿verdad? El detalle, si era Cantinflas, ¿verdad? Aquí está el detalle, dice: el detalle es que el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley es maldito. O sea, nadie puede decir: yo cumplo 9, en 9 soy buenísimo, pero fallo en una, porque el que quiere justificarse por las obras de la ley tiene que cumplirlas todas. Y no podemos, ¿verdad? Es como decir, si usted hace un ensayo, ¿verdad? Hace un trabajo y el maestro le dice: te faltó una coma, tienes 99. Si tienes 99, reprobaste, porque solamente se pasa esta clase con 100, y por esa coma que te faltó, reprobaste la clase. Así de estricto. O sea, uno diría: uy, ¿cómo es posible por una coma? En la ley de Dios dice: tienes que ser perfecto para entrar al cielo. Y si fallas en uno, eres culpable de todos. En otras palabras, no eres apto, no pasas el estándar de Dios, porque dice: los que quieren justificarse por las obras de la ley tienen que permanecer en todas las cosas, ¿verdad? Por eso dice: la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En la ley hay que hacer todo. Por la fe uno depende de la obra de Cristo, no de nuestra obra.
la perfección de Jesús. Así que en ese sentido aquí podemos poner pecado es también maldición. El pecado es maldición, ¿verdad? Y el Señor fue hecho maldición por nosotros. Él fue al madero, Él cargó nuestros pecados para para pagar por nosotros todas esas deudas espirituales que nosotros teníamos para con Dios. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Miren qué tan grave delante de Dios, la perfección de Dios, con uno. ¿Cuántos pecados le tomó a Adán y a Eva para que fueran echados del paraíso? Solo uno. Ellos desobedecieron, pero ese pecado los contaminó como un cáncer. No podían estar en la presencia de Dios. Así que el pecado, ¿qué es pecado? Pecado es maldición, es infracción, es la culpabilidad, nos hace culpables. El pecado nos declara merecedores de castigo, culpables. Mateo 5:21, aquí está el versículo que yo les comentaba a las mujeres de la cárcel. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ven? Qué tremenda estándar de perfección de Dios, que Él no resiste que haya en nuestro corazón una actitud de odio, de coraje, de resentimiento, de venganza, de retaliación. Eso no lo soporta Dios, y nos eleva al juicio esa actitud. ¿Por qué? Porque como el cáncer se riega, igual una actitud de coraje lleva a otra cosa, ¿verdad? Mucha gente en la cárcel que han matado, nos han comentado, hermana, fue en un abrir y cerrar de ojos, me cegó mi coraje, lo empujé o aplasté el gatillo. O sea, ya la ira lleva a otras cosas, no es nomás por decir, es un enojo, cualquier cosa, no. Habla de la disposición de nuestro corazón, de que si estuvieran las posibilidades, llegaríamos a hacer mucho más cosas de lo que nos imaginamos. A veces pensamos o vemos muy superficialmente el enojo. El enojo da rienda suelta a otras cosas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Caín? Se enojó contra su hermano, pero el enojo era producto de envidia, era producto de resentimiento. Ese enojo era producto de ingratitud a Dios. Está como un manojo de muchas cosas. La ira es una manifestación de muchos pecados en nuestro corazón. Y aquí el Señor dice, si lo tienes, eres culpable. Eres culpable porque nos enojamos cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos. Y eso habla de egoísmo, de egocentrismo, ¿verdad? Porque si no nos afectara. Pero cuando nos enoja es porque queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos. Ahí hay vanidad, hay autosuficiencia, hay muchas cosas que envuelven. Por eso el Señor dice, eres culpable. Y a veces somos muy fáciles, rápidos para condenar otros pecados y ver la ira o ver ciertas cosas que nosotros tenemos, decir, no está tan mal. Por eso esta muchacha me enojó. Y yo le pude haber dicho, estás viviendo lo que el Señor te está diciendo, ya eres culpable, ¿verdad? Pero no le quise hacer ni ser sarcástica con ella, porque sentí compasión de que hasta sentí tristeza pensé que a lo mejor no me estaba explicando bien y dije, me malinterpretó. Y aunque todas las otras muchachas le decían, no, ella no está diciendo eso, de que la estaba condenando, al contrario, me estaba poniendo en el lugar de
todos, porque todos hemos pecado y todos somos culpables delante de Dios. Por eso necesitamos a Jesús. Miren lo que dice, dice, el pecado es mucho más que un hecho incorrecto, o palabras hirientes, o pensamientos malignos que nunca expresamos abiertamente. El pecado es un principio o fuerza moral que se anida en nuestro corazón y ser interior, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la ira es una manifestación de lo que ya tenemos anidado en nuestro corazón, ese egoísmo, egocentrismo. El pecado es una fuerza, eso podemos definirlo así también, una fuerza que se manifiesta exteriormente de diferentes formas, ¿verdad? Nuestros hechos, palabras y pensamientos pecaminosos son una expresión externa del principio del pecado que mora en nosotros, aún en quienes hemos sido renovados. O sea, cada manifestación externa, lo único que refleja es nuestra condición interna, ¿verdad? De que todavía tenemos pecado, aunque el Señor nos ha renovado, aunque el Señor nos ha dado esta nueva vida, anidamos, y es una lucha constante, de día a día. Cada día nos levantamos a una batalla contra nosotros mismos, ¿verdad? A veces le echamos la culpa a Satanás, dice, este diablo, ¿verdad? Que me tiene así, o el enemigo es el que... La realidad es que somos nosotros mismos los que estamos batallando contra este viejo hombre o vieja mujer que el Señor ha vencido. Así que básicamente podemos tener, y esa pregunta de qué es pecado va a estar constante en cada clase, analizar la profundidad del pecado. Pecado es una ofensa ante Dios, es una infracción, es una maldición, es una fuerza. El pecado es una puerta que nos hace, cuando entramos por él, manifestar exteriormente, y se manifiesta de muchas maneras. Ahora, ¿por qué creemos que es importante que entendamos lo que es pecado y el impacto que tiene en nuestras vidas y en nuestras relaciones? Es muy importante entender esto del pecado, porque el que no admite su estado pecaminoso no ve la necesidad de un Salvador, que era lo que tratábamos de explicarle a esta señora que yo les comentaba de esta semana. Ella decía, yo estoy bien, yo voy al cielo porque yo soy buena. Y eso no nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que necesitamos un Salvador, necesitamos ser transformados, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para poder tener acceso a Dios. Es importante que entendamos las consecuencias del pecado. Es importante que entendamos que todos hemos pecado y que hay un impacto si ese pecado permanece en nuestras vidas. Hay muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. También el pecado no solamente afecta nuestra relación con Dios, pero afecta nuestra relación con el prójimo. Como dijimos, si no podemos amar a Dios sobre todas las cosas, mucho menos a nuestro prójimo. Y se ven el pecado en forma de cómo nos expresamos de otros, cómo tratamos a otros, lo que pensamos de otros, porque se refleja lo que pensamos de nosotros mismos. Cuando tenemos una idea más alta de lo que nosotros somos, siempre vamos a ver de menos a los demás. Y eso dice las Escrituras, que ninguno tenga en más alta estima a sí mismo. Dice, no piensen más de sí mismos de lo que deben de pensar, sino más bien que nos tratemos unos a otros con honor, dándonos honor y un trato misericordioso y compasivo, ¿verdad? Esa es la idea. Así que Ezequiel 18:20 nos dice, para que tengamos una idea de la gravedad y generalidad del pecado, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
Hay un dicho que dice, Dios no tiene nietos, solo hijos, ¿verdad? Porque hay gente que dice, oh, mi mamá me va a abrir un lugar en el cielo, mi abuelita me va a abrir un lugar en el cielo. Cada cual va a llevar, va a ser responsable por sus propias decisiones. No vamos a ir al cielo en familia, ¿verdad? No vamos a ir al cielo en pareja, no, es individualmente, ¿verdad? Porque todos hemos pecado, necesitamos un Salvador, y cada cual, el que ha sido justificado, será justificado por Cristo, ¿verdad? El que prefiere sus propias obras no será justificado. Por eso dice aquí, el Hijo no llevará el pecado del Padre, gracias a Dios, ni el Padre lleva el pecado del Hijo, gracias a Dios. Porque a cada cual escoge, ¿verdad? Ese es el libre albedrío. No hay presión ni obligación de que tienes que hacer porque yo te digo, como padre te obligo. No, cada hijo escoge, igual cada padre, ¿verdad? Es una decisión personal lo que a nosotros deseamos hacer con el pecado, ¿verdad? Entregárselo al Señor Jesús en fe o seguir teniéndolo y decir, ¿sabes qué? Yo me presento ante Dios con mi propia justicia. Juan 8:7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, hablando de Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta oración muy popular, ¿verdad? Lo que el Señor está tratando de hacernos entender es que todos hemos pecado, todos hemos infringido la ley, todos hemos desobedecido, todos fallamos al blanco. Romanos 3:10, 23 sigue la misma idea, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. De tantos millones de billones de gente que ha habido a través de la humanidad, ninguno podemos decir que no hemos pecado. Solo hay uno perfecto, y ese es nuestro Señor Jesús, Dios mismo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Hemos estudiado bastante de lo que hizo Jesús por nosotros y en nosotros. Ese es el Evangelio, no solamente lo que hace por nosotros, sino lo que hace en nosotros. Nos cubre nuestros pecados, nos perdona, Él nos compra. Eso vamos a estudiar más adelante con más detalle porque queremos vivir esta vida en abundancia. El Señor nos adopta, el Señor nos justifica, nos santifica, nos declara justos, perfectos. El Señor nos va a glorificar, nos va a dar un cuerpo nuevo. En relación al pecado, siempre piensen en el pecado en tres etapas, ¿verdad? El pecado, el Señor lo venció en el pasado, perdonándonos nuestros pecados, ¿verdad? En el presente, en el pasado nos libra del castigo, de las consecuencias del pecado. En el presente nos libra del poder del pecado, y en el futuro, cuando nos glorifique, nos dé cuerpo nuevo, nos va a librar de la presencia del pecado. Son 3P. De la paga del pecado nos libra Jesús, nos libra del poder del pecado y nos librará de la presencia del pecado. O sea, en el pasado, presente y futuro, la acción de Cristo es completa, es perfecta. Por eso que solamente en Él hay salvación, porque solamente Él pudo cumplir toda la ley de Dios en una vida perfecta, no falló en ninguno. Él la cumplió toda, su vida fue perfecta, ofrece su muerte en sacrificio perfecto y resucita como una garantía del Padre de aceptación de ese sacrificio. Consumado es, la paga está hecha completa. En el pasado paga nuestra deuda, en el presente nos libra del poder del pecado, o sea, paga la deuda del pecado, nos libra del poder del pecado, y en el futuro nos librará de la presencia del pecado. La obra del Señor es maravillosa. No hay nadie como Él. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, porque solo hay un camino, solo hay una verdad
y solo hay una vida, y esta se encuentra en Jesús. Tito 2:14 dice, hablando de Jesús, el Mesías, el Cristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Nos ha comprado para limpiarnos de toda iniquidad y para hacernos suyos, un pueblo celoso de buenas obras, una vida abundante para la gloria de Jesús. Amén. Que así sea, hermanos. Adelante con Cristo en esta vida abundante.